Dice Jueces 2, 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 120 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, aquí en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio de poder estar reunidos, Padre Santo, de escuchar tu voz, Señor, y ser convocados por ti, Señor, para exaltarte, para reconocerte, para alabarte, Señor, con nuestra boca, Señor, pero también con nuestra vida, Señor, atenta a lo que tú tienes, Señor, para nosotros en esta noche. Guíanos, Señor, como lo has hecho desde el principio, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Por eso, ¿no? Dice que había Josué, 120 años, y bueno, murió. Y todo el tiempo que Josué vivió y que ya Josué del otro lado del Jordán había repartido las tierras para que los hijos de Dios, las tribus de Israel, puedan poseerlas, todo ese tiempo dice que toda esa gente que acompañó a Josué, ¿sí?, servía a Dios. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Ellos servían al Señor. Pero bueno, así esa generación con Josué, 120 años, Josué fallece y fallecen toda la generación que estaban, todas las personas que estaban con Josué, ¿no? Ahora, en el versículo 10 que leímos, dice, y toda aquella generación, ¿no?, también fue reunida a sus padres, ¿no?, todos los que acompañaron a Josué. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación, ¿no?, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, ¿no? Y ahí notamos algo, o debemos notar algo muy importante, ¿no?, que no debe ocurrir, ¿no? Por eso hoy también se festejó el Día del Niño, por eso la iglesia estuvo convocada, por eso nos gozamos de ver a los niños reunidos, adorando, alabando al Señor y aprendiendo, porque lo que faltaba acá, que leímos en el versículo 10, es que enseñar a las generaciones a buscar a Dios. Acá los que estaban con Josué, dicen, murieron todos, pero no quedó nadie atrás, porque no conocían a Dios. ¿Sí? Dice, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel, ¿no? Había un vacío ahí, ¿no? Faltaba algo, ¿no? Y aquí, hoy en día, cuando leemos esto, debemos ver y debemos darnos cuenta de la responsabilidad, ¿no?, que tenemos como adultos y tenemos niños en casa, de enseñarles el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Amén. Para que nosotros no solamente nos gozamos en la iglesia, en las reuniones, sino enseñarles, porque si solamente es para nosotros, ¿no?, va a decir, bueno, se murió esa generación y vino otra que no conocía a Dios. Entonces, cada adulto hoy
¿Sí? ¿Cuántos tienen niños en sus hogares? A ver. Hay varios que tienen niños en sus hogares. Entonces, como tienen niños en sus hogares, hay una responsabilidad tremenda, hermanos, de marcar, de enseñar, de guiar a Dios, ¿sí? De contarle las maravillas que Dios hizo en su vida y las que están implícitas en su palabra también. Amén. ¿Cuántos tienen testimonios del Señor? Amén. Todos los que estamos acá, ¿verdad? Bueno, todo eso hay que trasladarlo a los que vienen. Amén. Hay una responsabilidad tremenda, porque cuando te presentes con el Señor, ¿sí? Cuando te encuentres con el Señor, el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué les transmitiste a tus sobrinos? ¿Qué les transmitiste a tus nietos? ¿No? Hay una responsabilidad tremenda, hermanos, como hijos de Dios. Amén. No solo es venir y congregar y uno, ¿no? Sino que hay una responsabilidad. Amén. Y uno piensa que ese futuro no es hoy, porque, ¿no? Dice la palabra, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces hay una terrible responsabilidad, ¿no? Y mi hermano menor y todo, ¿sí? Así que eso como primero, ¿sí? Hoy disfrutamos con los chicos, ¿sí? Saltamos, jugamos un poco, una bendición. Nuestra hermana Gaby también estuvo organizando todo con todo el equipo de la escuela bíblica y unas hermanas también que acudieron, ¿verdad?, a colaborar, a compartir, y damos gracias también por todos los que pudieron colaborar con dinero, con golosinas, con algún alimento. La verdad, todo eso hace para bendecir a esta generación de niños, ¿verdad? Y para sembrarle no solo la palabra, sino ver de que uno puede dar también para ellos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor por los niños? Amén. Mañana se festeja el Día del Niño, así que disfrute con los niños, ¿sí? Ámelos, abrácelos, díganle todo lo que es para usted, no se guarde nada, y guíelos al Señor. Amén. Bien, la vida de Israel, ¿no? En lo que leemos en la palabra del Señor, es la figura del cristiano de hoy, ¿verdad? O nuestras vidas se ven reflejadas en el pueblo de Israel. En cómo ellos un día estaban con el Señor y al otro día estaban armándose, edificándose dioses de piedra, de madera. Le daban la espalda al Señor, eran infieles al Señor. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar, en nuestro proceso, ¿verdad? ¿No? También, ¿no? Es como que le diéramos la espalda al Señor, como que renegáramos muchas veces del Señor, nuestras actitudes, las situaciones, después del testimonio que podemos tener, después de las maravillas que Dios hizo en nuestra vida, como el pueblo de Israel después de ver agua de la roca, después de ver abrirse el mar, ¿verdad? Y de repente, cuando Moisés estaba en el monte, el pueblo se estaba edificando otros dioses. ¡Qué locura! Uno cuando lo lee dice, ¡qué locura!, ¿no? De tantas maravillas que vio, pero luego en la vida práctica, ¿no? Nos pasa lo mismo en el proceso. ¿Sí? En el proceso, ¿no? Por ahí no nos edificamos dioses de madera o de piedra, pero sí erigimos otros dioses con nuestra mente, con nuestras acciones, y a veces nos ponemos de dioses a nosotros. ¿Sí? Pero la vida cristiana es un proceso,
¿Sí? ¿Cuántos me acompañan en esta noche y se animan a decir la vida cristiana es un proceso? ¿Mm? ¿Y cuántos se animan a decir yo estoy en un proceso de mi vida? Ahí va, gloria al Señor. ¿Mm? Eh, la vida cristiana comienza conociendo a Cristo, ¿verdad? Encontrándose con Él, ¿no? O Él dejando que lo encontremos, porque Él ya sabe todo, ¿verdad? Caminando y caminando en los propósitos de Dios, también para la vida de cada uno, muchas veces nos estancamos en la vida. Muchas veces nos desorientamos por diferentes circunstancias, diferentes cosas que nos pasan, sobre todo porque viene el enemigo y como con Adán y Eva viene a susurrarnos algo, ¿no? El enemigo siempre tiene la misma estrategia, ¿no? El enemigo no es creativo, ¿no? Sino que copia. Entonces siempre viene con la misma estrategia y a veces usa una cosa u otra, pero siempre lo mismo, a tratar de susurrarnos y cuando le prestamos atención, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Cuando le prestamos atención, no podemos, tratamos luego de escondernos del Señor. Tratamos de llevar o buscarle la vuelta a la vida o crear otro camino alternativo y creemos y nos mentimos y decimos estamos sirviendo al Señor, estamos llevando la vida cristiana, ¿no? Y a veces nos quedamos estancados, ¿no? Eso nos damos cuenta que no podemos progresar en nada, de que en la vida misma, ¿no? ¿Cuántos pueden decir, bueno, compro una cosa o arreglo una cosa y se me rompe otra, ¿no? Termino de arreglar esto y quiero hacer otro, pero se me vuelve a romper aquello y no sé por dónde se me va el dinero y todo lo que gano y todo el esfuerzo y no sé, desaparece. Todo lo que yo planeo no lo puedo lograr, ¿no? Y estoy estancado, ¿no? Y estoy llevando una vida así, esclavizado, buscando algo, buscando no sé qué. Y nunca puedo lograr nada. Y ahí están los cristianos muchas veces, ¿no? Porque nos encontramos con el Señor, amamos al Señor, nuestro primer amor, y va. Pero pasa un tiempo y el enemigo nos comienza a susurrar. Y cuando le prestamos atención, comenzamos a estancarnos, ¿no? Comenzamos a estancarnos. El Señor nos hace libres, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a libertad, pero nosotros necesitamos en ese proceso aprender a caminar en esa libertad y creerle al Señor. Amén. ¿Cuántos les ha pasado esto? ¿O a mí nomás? ¿No? ¿Solo a mí? ¿No? Voy a arreglar algo y junto dinero para reparar algo y ¡pum! Se me rompe algo. Y voy y estoy pensando en otra cosa para hacer y se me rompe otra. Y de repente tengo que cambiar las prioridades, tengo que cambiar y al final no puedo lograr nada. Y después decimos, ¿cómo se va la plata? ¿No? ¿Solo a mí me pasa? Preguntar al que está a tu lado. ¿Te ha pasado algo de eso que dice el hermano? ¿No? O estoy pensando en una cosa y el nene te rompe la zapatilla. ¿No? Y tantas cosas, ¿verdad? Pero nos estancamos, ¿no? Cosas que no nos dejan avanzar, pero de las cuales en esta noche vamos a ver cómo vencer. Amén. Vamos a ver, porque Dios nos ha llamado, estoy muriendo de calor, a libertad. Amén. Dice Jueces capítulo 6. ¿Cuántos escucharon hablar de Gedeón? Y allí estaba Israel, ¿no? Como siempre, como
como Ariel, como varios cristianos que no son de esta congregación, ¿no? Sino de otras, que siempre vivían metiendo la pata y bueno, Señor, y le dan la espalda al Señor. Y dice Jueces capítulo 6, versículo 1, y dice otra vez, los hijos de Israel, dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Preguntale al que está a tu lado, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Hicieron lo malo. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el versículo 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, dice que subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos, dice, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, dice, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, dice, ¿qué pasaba? Empobrecía a Israel, ¿no? En gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Sí? Los hijos de Israel hicieron lo malo, entonces el Señor los entregó, ¿sí? El Señor los amaba tanto que en el tiempo de los jueces, el Señor levantaba jueces y venía el Espíritu Santo sobre alguno de esos jueces y los llenaba, y en esa misericordia el Señor salvaba al pueblo de Israel, les daba otra oportunidad, pero ese juez se moría, pasaba, y de nuevo el pueblo de Israel le daba la espalda, y hasta que el Señor tenía misericordia y levantaba otro juez, y así, ¿no? Todo el tiempo. Y ahora dice que el Señor les entregó por 7 años a Madián, ¿sí? Al pueblo madianita, que este pueblo, ¿quién era? ¿No? ¿Quiénes eran los madianitas? Dice Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2, ¿no? Que a la muerte de Sara, ¿no? Abraham se volvió a casar, ¿sí? Abraham tomó otra mujer, ¿no? A la muerte de Sara, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simrón, Joksam, Medán, Madián, Isbac y Súa. 6 hijos más tuvo Abraham, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan que Isaac era el hijo de la promesa? El Señor le había hablado que iba a ser una multitud de su descendencia, y Abraham, y que no llegaba el tiempo. Vino la promesa, vino Isaac, pero murió luego Sara, y Abraham dijo, ¿y cómo vamos a hacer la descendencia que me dice el Señor, ¿no? ¿Cómo va a ser mi descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, si solamente tengo a Isaac? ¿No? El pensamiento humano, ¿verdad? El pensamiento de Abraham. Entonces murió Sara y tomó otra mujer. ¿Sí? El patriarca Abraham tomó otra mujer y tuvo 6. Dijo, bueno, vamos a arrancar a ver como la arena del mar, dijo Dios, ¿no? Pero se equivocó Abraham. Se equivocó porque la promesa era por otro lado. Era que en Isaac venía la promesa. En el unigénito, en el único hijo venía la promesa. Amén. Y de estos 6 hijos, Abraham llamó a su cuarto hijo
Madián. Madián significa contienda, pelea, pleito. Con el paso de los años, los descendientes de Madián, hijo de Abraham, se convirtieron en un pueblo que vivía en el desierto. Tenían mala fama de saqueadores, de ladrones, ¿no? Que iban a los pueblos, los atacaban y les tomaban las posesiones, tomaban las mujeres, los hijos. Un desastre, ¿sí? Lo que producían. Y acá Dios había entregado al pueblo de Israel por 7 años a estos madianitas. Entonces el pueblo de Israel dice que sembraba, trabajaba el campo, y cuando ya estaba para cosechar aparecían estos de Madián, y dice la Biblia que eran como langostas. Usted vio en el campo langostas, ¿no? Bueno, eran así, ¿no? Y ellos y sus camellos aparecían y saqueaban, robaban, no les importaba nada, les sacaban todo, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí? Que parecen que te están saqueando la vida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por dónde se me va? ¿Por dónde se me van los años? Me está pasando la vida y no puedo avanzar, no puedo lograr nada. Como hijo de Dios estoy sentado acá en Salvos por Gracia y no pasa nada. ¿A cuántos le pasa que no pueden desarrollar su ministerio, que no pueden desarrollar su llamado, que no pueden lograr los que estudian, no pueden lograr avanzar en sus estudios? En las relaciones, ¿no? Siempre se equivocan, nos equivocamos en las amistades que buscamos. ¿A cuánto le pasa? Solo a Ariel, ¿no? Pasaba esto con estos madianitas. Y que Madián eran un pueblo de saqueadores, ¿no? Y eran muy despreciados, tenía la fama, mala fama tenían, ¿no? Dicen los historiadores. Madián te lleva a Egipto y a la esclavitud. ¿Sí? ¿Cuántos se animan a repetir? Madián te lleva a Egipto y a la esclavitud. ¿Cuántos se acuerdan de José y sus hermanos? Cuando sus hermanos pensaron en matar a José, ¿no? Y después resolvieron en meterlo en un pozo, ¿verdad? Allí, y lo iban a abandonar allí, y de repente aparecieron unos mercaderes y dijeron, vamos a venderlo, vamos a hacerlo plata, ¿no? ¿Y quiénes eran estos mercaderes? Eran madianitas, eran mercaderes madianitas. Y ellos dicen que los madianitas los llevaron, ¿a dónde? A José, a Egipto. ¿Sí? Génesis capítulo 37, 28, dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Madián, decirle al que está a tu lado, Madián te lleva a la esclavitud y te hace querer volver a Egipto. Madián quiere que vuelvas al mundo. Madián quiere que no avances. Madián te quiere saquearte. Madián quiere detenerte, quiere aprisionarte. Quiere que estés allí sin avanzar. Ese es el espíritu de Madián, que está metido en todos lados. Pero que hoy podemos aprender a ver cómo vencer a ese espíritu de Madián, para liberarnos, porque necesitamos caminar en los propósitos de Dios. El Señor me llegó a mi vida, me transformó, me perdonó mis pecados, pero ahora yo quiero caminar conforme a los propósitos de Dios. Quiero cumplir los propósitos de Dios en mi vida, y para eso me debo liberar de estos madianitas, de este espíritu de Madián, que no me deja avanzar, que no quiere que avances. Amén. Jueces capítulo 6, versículo 7
al 12, cuando los hijos de Israel, dice que estaban aprisionados por los madianitas, saqueados, ¿no? Que no podían hacer nada. Otra vez sembraban y otra vez aparecían estos tipos a sacarle todo. Otra vez acomodaban las cosas y otra vez. Y nunca podían avanzar. Y cuando, dice el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y los saqué de la tierra de servidumbre. Estaba diciendo, yo les hice libres, ¿no? Y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y dice, pero no habéis obedecido a mi voz. Yo llegué a tu vida, dice el Señor. Yo vine a ser el Señor de tu vida, el Rey de tu corazón. Yo vine a abrazarte, vine a mostrarte la libertad, a mostrarte el camino perfecto. Pero, dice, no habéis obedecido a mi voz. Y dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿no? Cuando Madián te aprisiona, el espíritu de Madián te hace ver una perspectiva errónea de tu vida, ¿no? Te hace apocarte, ¿no? No te deja ver más allá, ¿no? A tal forma que ellos tenían miedo, se escondían, y este muchacho Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Dice que Gedeón estaba moliendo trigo, ¿sí? Un poquito, porque el trigo se molía con bueyes y con piedras enormes que arrastraban los bueyes y molían el trigo. Pero acá, como Gedeón y los israelitas se cuidaban de que en cualquier momento iban a aparecer estos saqueadores, él sacó poquito y de a poquito iba moliendo, ¿no? Dice que él estaba moliendo, no los bueyes, él estaba moliendo y dice que se le... ¿dónde me quedé? Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Se anima a decirle que está a tu lado ahí, si es varón o mujer, según, ¿no? Jehová está contigo, esforzado o esforzada y valiente. Amén. Gloria al Señor. ¿Saben qué significa el nombre Gedeón? ¿Quién es Gedeón? ¿No? Era hijo de Abieserita, ¿verdad? El nombre Gedeón significa cortador, el que corta. Amén. Necesitamos ser como Gedeón para cortar con aquello que nos detiene, para cortar con aquello que no nos deja avanzar. Amén. Necesitamos un corte, necesitamos cortar con Madián, necesitamos Gedeones que se levanten, ¿no? Y corten con los madianitas. Madián es un espíritu contrario a Dios, ¿sí? Que solo busca estancarte, ¿no? Busca empobrecerte, busca esclavizarte y hacerte volver al mundo. Porque decís, no, pero la vida cristiana y sigo igual y estoy peor. Y muchas veces estamos peor porque no escuchamos a Dios, ¿verdad? Porque nos acomodamos a una religión. Pero la vida cristiana es una vida de relación con Dios. Amén. Madián
busca hacerte volver al mundo, busca tu tristeza, que siempre estés triste, preocupado. Busca que te conformes así, que vivas así como estás. Pero ¿no? Es Jesucristo, ¿no? Y su Espíritu Santo, ¿no? Que el Señor es nuestro Gedeón, ¿no? Que vino con su Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos orienta, que nos ayuda a vencer al enemigo, a cortar con Madián, ¿sí? En un encuentro personal con el Señor transforma nuestra vida, ¿sí? Él sigue siendo nuestro Salvador. Jesús es Salvador. Jesús significa Salvador. Y Él es el Gedeón para nosotros. Su Espíritu Santo es lo que nos impulsa. Amén. Este encuentro con el ángel de Jehová, de Gedeón, fue lo que trajo el antes y el después en la vida del pueblo de Israel. El antes y el después en la vida de Gedeón. Y el antes y después, ¿no? Cuando vino el Señor Jesucristo, el antes y después de la humanidad. Porque la humanidad estaba sin esperanza. Y vino el Señor Jesús a darnos esperanza y a darnos nueva vida. Amén. Así estaba Gedeón, así estaba Israel. Pero el ángel de Jehová se le apareció. Vino para traernos libertad, ¿no? Es la libertad en la cual no la teníamos, estábamos esclavizados. Jueces capítulo 6, versículo 14. ¿Cuántos están siguiendo? Amén. Jueces capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice, mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel, ¿no? El ángel de Jehová le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice el ángel de Jehová, ¿no te envío yo? Entonces le respondió Gedeón, ¿no? Y le dijo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mire, tan aprisionado, tan esclavizado, tanto miedo que tenía acá Gedeón, como todos los de Israel, que dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, dice, y miren cómo piensa el que está aprisionado, ¿no? El que está apretado, el que no es libre. Dice, aquí mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Qué puedo hacer si soy el más chiquito? Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas, dice, como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas, ¿no? Aquí Gedeón estaba viendo, parece que me está hablando Dios. Parece que sí, es el Señor. Y te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Ahora miren cómo va cambiando, ¿no? Esa vida del más pequeñito, del que no puede nada, de que su familia es pobre, ¿no? Y ahí dice, entrando Gedeón, ¿no? Ese que estaba moliendo poquito trigo, comienza a cambiar su vida porque se estaba encontrando con el ángel de Jehová. Cuando te encontrás con el Señor, tu vida cambia, tu perspectiva tiene que cambiar. Amén. Y entrando Gedeón dice que preparó, ¿de dónde sacó? Si él no tenía nada, si era el más chiquito, si era un pobre, pero sí había algo y fue y sacó un cabrito. Agarró el cocodrilo allí, Gedeón, y sacó el cabrito, el que tenía preparado para diciembre. Dijo, bueno, me encontré con el Señor,
Y preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Miren todo lo que hacía. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel ahora cara a cara. Pero Jehová le dijo: pásate y no tengas temor, no morirás. Y dice que Gedeón allí edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche, ¿no?, Jehová le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, hasta toros tenía al final. ¿Ya? Y el segundo, dos toros encima. El segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, ¿no? Primero, él se dio cuenta de que se encontró con Dios. Ahí le hizo el clic, cambió su vida, cambió sus pensamientos de ese hombre pobre, inseguro, con miedo, a ese que fue a acomodar su altar porque se había encontrado con el Señor. A ese que restauró el altar y le quiso ofrecer lo mejor al Señor. Es por eso que cada uno debe acomodar su altar personal. De eso hablo, ¿no? Del altar personal, de dónde te encontrás con Dios todos los días. ¿Cómo está ese altar? ¿Qué le ofreces en ese altar? ¿Un poquito de trigo molido por tus manos? ¿O lo mejor, que es tu vida derramada, entregada como perfume grato delante del Señor? De eso, él se dio cuenta y lo comenzó a dar todo. Él acomodó su altar y ahora el Señor le dice: bueno, aparte, y ahora tenés que avanzar, y ahora agarrá 2 toros y andá a derribar esas estatuas, esos falsos dioses que tiene tu papá y que venera todo Israel. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, así lo hizo. Dice, bueno, él pensó: si voy de día, estoy recontra escrachado. Fue de noche. Agarró, ¿cómo cambió? Ahora buscó 10 hombres que lo acompañaran. Este pobre hombre, que era pequeño, que no podía nada, ahora dice la palabra que llamó a 10 hombres y llevó los toros, hizo todo lo que le dijo el ángel de Jehová. Y derribó esos dioses de madera, de piedra. Y como ya había tecnología en ese tiempo, al otro día era viral en todas las plataformas de que él había derribado todo. No había manera. Entonces el pueblo lo quiso matar. Fueron a buscar y el padre le salvó las papas y dijo: a ver muchachos, si Baal es Dios, entonces que Baal se defienda. No lo maten a ustedes, que él se defienda, si Baal es Dios. Miren cómo se le encendió la lamparita al padre para salvarlo. Y todo esto antes de ir a la guerra, ¿no? Entonces, otro punto que debemos tomar es que hay que derribar los falsos dioses. Y a veces entre esos falsos dioses, como decía al principio, estamos nosotros, nos creamos nosotros un Dios. Porque es lo que yo pienso, porque es lo que a mí me parece, ¿no? Que tiene más importancia que lo que dice la palabra de Dios muchas veces. Y corremos la palabra de Dios para expresar lo que nosotros pensamos, para expresar lo que nosotros queremos, y a veces queremos ayudar a Dios o lo corremos y decir: Dios, vos no sabés, yo sé cómo ordenar mi vida.
con las actitudes, con las decisiones. Parece que le dijéramos eso muchas veces a Dios. Vos no sabés, yo sé, déjame a mí. ¿Vamos bien? Avanzamos. Antes de ir a la guerra, destruyó todos los falsos dioses. Versículo 33. Pero todos los madianitas y amalecitas, los del oriente, se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Miren, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Miren este hombre, ¿no? Que decía, no, soy el más pequeño, no puedo nada. Dice, y envió mensajeros por todo Manasés. Ahora él convocaba, ahora él ya era otra persona. Y ellos, dice, envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo, dice, envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, y salieron a encontrarles. Ahora él organizaba todo para ir a la guerra. Y Gedeón dijo a Dios, miren cómo cambia, ¿no? Cómo cambia cuando te encontrás con el Señor. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, ya estaba en otra posición Gedeón, ¿no? Ya estaba un poquito más, ¿no? Parado, con otro perfil, he aquí yo pondré un vellón. Dice, ahora te quiero probar, Dios. Voy a poner un vellón de lana, ¿sí?, sobre la tierra, le dice Gedeón a Dios. Y con el rocío de la mañana te voy a probar, Señor, y si yo sé que vos estás conmigo, ¿no?, para saber nomás, para saber que vos estás conmigo, que el vellón de lana, cuando yo lo agarre y lo exprima, ¿no?, que salga todo el agua, que esté mojado, que se note que está mojado y que todo alrededor, toda la tierra esté seca. ¿No? Miren, ahora ya él ponía condiciones y a veces nosotros le queremos poner condiciones a Dios, ¿no? Y bueno, Dios dice, Ariel, y Dios lo hizo así. Cuando él se levantó, vio el vellón, lo exprimió, estaba humedecido por el rocío y toda la tierra seca, ¿no? Y bueno, Dios dijo, estoy con vos, ¿qué más querés? Y Gedeón, Nicole, que es cabeza dura como Ariel, Gedeón dijo, a ver, Señor, una más. Ahora hacemos al revés, ¿no? Que toda la tierra esté mojada, Señor, al otro día, y que el vellón sea lo único que esté seco. Una más, te pido. Ya con eso estoy recontra confirmado de que estás conmigo. ¿Le suena familiar eso? Y Dios, qué grande misericordia, lo hizo, hermano. Lo hizo. Entonces ahí Gedeón salió y dijo, ahora sí. No, ahí era otro ímpetu, otra fuerza. Gedeón era otra persona, tenía otra actitud, ¿no? Y hasta probó a Dios. Ahora vamos al capítulo 7, versículo 1, dice, pues, levantándose pues de mañana, ¿no? Porque le habían cambiado el nombre, ahora el pueblo le cambió el nombre a Gedeón, ahora se llamaba Jerobbaal. Porque decían, para identificarlo, este es el que derribó los dioses. Y Jerobbaal significa el que contiende con Baal. Y dice, levantándose de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón,
y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, ahora hay que tener cuidado, ¿no?, cuando queremos probar a Dios, ¿no? Porque después Dios dice, bueno, ahora me toca a mí. Y Jehová le dijo a Gedeón, bueno, a ver, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe el pueblo como siempre lo hace Israel, dice el Señor, contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado, ¿no? Y olvidándose de nuevo de Dios. Y ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, ¿cuántos eran en total? 32,000. Había 32,000 que fueron convocados por Gedeón, pero en otra parte, antes, dice que los madianitas eran 135,000, los contrincantes. Y Gedeón y los que había convocado eran 32,000, pero Dios le dijo, a ver, me parecen muchos, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a sacar cuentas, 32 con 135, no, el Señor está haciendo malas cuentas, ¿verdad? Nunca pueden ser muchos. Pero el Señor dijo, no, Gedeón, me parece que son muchos. Ahora que vos me probaste, que te hiciste el canchero de que yo estoy con vos, le dijo, ahora me toca a mí. Hace una cosa, porque siempre donde hay situaciones, enfrentamientos, donde hay guerra, donde hay contienda, hay gente que tiene miedo, ¿o no? Hay gente que es valiente y hay gente que tiene miedo. Entonces le dice Dios, hace una cosa, pregoná por todos los 32,000, a ver, y decir, muchachos, escuchen, el que tenga miedo, eran todos hijos de Israel, todo el pueblo de Israel, ¿no? Eran todos cristianos. Pero el Señor le dijo, el que tenga miedo, el que sea cobarde, el que se haga pipí en los pantalones cuando sepa que va a enfrentar al enemigo, el que tiemble, mejor que se vuelva para atrás. Y dice que se volvieron, ¿cuántos? 22,000, ¿no? Solo con decir eso. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? Si tenés miedo, más vale que vuelva para atrás. Porque esto es para valientes. El camino del Señor es para valientes. El camino del Señor es para aquellos que no claudican, que no negocian, que no se hacen imágenes de piedra ni de nada, sino que solamente levantan la bandera del Evangelio. Y donde Dios los envía, allí van. Amén. Y dice que se volvieron 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, con 10,000 contra 135,000, bueno, vamos. Algo vamos a hacer, diría Gedeón. Pero el Señor, Jehová, versículo 4, dijo a Gedeón, Gedeón, ¿sabes qué? ¿Te acordás del vellón? Aún es mucho el pueblo, papá, le dijo. Aún es mucho, me parece que son muchos. No sé por qué, pero me parece que son muchos todavía. Llévalos a las aguas, y allí te los voy a probar, le dice Dios. Yo te los voy a probar. Y el que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá.
Entonces llevó Gedeón al pueblo a las aguas, y dijo Jehová a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber el agua, ese pondrás aparte. Pero aquel que solamente con su mano levante el agua y como el perro comienza a lamer, no pierda tiempo, sepa que va a la guerra, esté alerta, esté preparado, a ese lo pondrás aparte. Amén. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, de aquellos que estaban alertas, preparados, de que sabían que iban a una guerra. Dice que fue el número de 300. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas, porque claro, cuando se doblaban sobre sus rodillas, dejaban las armas, se acomodaban. Bueno, a ver, vamos a sacar el mantel, vamos a poner el mate acá, el azúcar, la yerba. No, estaban en guerra, hermanos. Y cuando la vida cristiana, cuando te convertís al Señor, cuando llegás a los pies del Señor, antes capaz que pasabas inadvertido para el diablo, porque no pasaba nada, no le hacía, ni le molestabas. Pero ahora sos un hijo de luz, un hijo de Dios. Entonces el diablo te declara la guerra. Madián te declara la guerra y quiere aprisionarte, quiere tenerte allí en la oscuridad, detenido, detenida. No quiere que crezcas, que prosperes, que avances en ningún área de tu vida. Solamente, bueno, voy y congrego, voy a la iglesia y nada más. No, el Señor tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Gloria al Señor. No estamos para calentar sillas, estamos para cumplir el propósito del Señor. Pero debemos vencer, debemos ser libres. Amén. Y fue el número de los que la vieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, con estos 300 los voy a salvar. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Gedeón tuvo que luchar contra los madianitas con 300 hombres, 300 que lo habían hecho como Dios quería. Amén. Gedeón, literalmente cortador, o el que corta, fue el que cortó con una maldición que venía ya generacionalmente, ¿verdad? Los hijos de Israel un día estaban con el Señor, otro día para atrás, un día para adelante, 3 para atrás, y así todo el tiempo, hasta que Gedeón escuchó y se encontró con el ángel de Jehová. Amén. Destruyó también el altar de Baal en su propio pueblo para edificar un altar al Señor. Ahora, todo bien hasta acá la historia, todo bien, ¿no? Todos lo han seguido, han entendido hasta acá todo, ¿sí? Ahora, identifiquemos, ¿no? Hoy en día, Madián, ¿no?, es un terrible enemigo del pueblo de Dios. El espíritu de Madián, ¿no?, y de los hombres en general. Cuando digo hombres, de las personas en general, ¿verdad? La revelación bíblica habla de que Madián representa pobreza, miseria,
opresión, que se pueden manifestar con diferentes formas, ¿no? Con desánimo, con temor, con desorden, escasez. Generalmente opera engañando a los hijos de Dios y llevándolos a la esclavitud, al estancamiento, a que digan, bueno, esto del evangelio no me funciona, me vuelvo al mundo, ¿no? Debilidad. Por eso es necesario derrotarlo. Ahora, hay familias, personas, ¿no? Naciones, ¿no? Pueblos enteros, naciones que están bajo el yugo de Madián. Naciones empobrecidas, que no pueden progresar, que no pueden hacer nada, porque están aprisionados por Madián. Madián te corta, te empobrece, te roba, te saquea. Te lleva a la ignorancia, porque ¿para qué voy a estudiar si no voy a lograr nada? Tenés ese pensamiento, no puedo, no voy a lograr nada, no voy a avanzar nada, nunca voy a lograr nada, nunca me voy a casar, nunca. Miseria, debilidad, desorden. ¿Me siguen hasta ahí? Eso es Madián. Vamos un poquito más prácticos. ¿Qué es Madián? Preguntarle al que está a tu lado. ¿Qué es Madián? Madián es, decirle, Madián es tirar la basura en cualquier lado. Mira. Madián es terminar la galletita y tirarla por la ventanilla del auto. Madián es cuando salís a la noche y no te ve nadie. ¿No? ¿Por qué? Porque tenés un pensamiento miserable. Madián, chicos, Madián es copiarte un examen. Porque te crees vivo. Madián es buscar otra alternativa. Madián es robar horas en tu trabajo, robarle a tu trabajo, robar cosas de tu trabajo. Eso es Madián también. Por eso no puedo avanzar, no sé qué pasa, yo hago todo bien, pero se lleva cosas de su trabajo. Madián es no cumplir palabra, no tener palabra, no cumplir promesas. Madián es descuidar tu vida, tu aspecto. Madián es ser impuntual, es ser desordenado. Madián es no sujetarse a las autoridades. Madián es no querer aspirar a algo más o no querer prepararte. No, yo no soy para estudiar. Yo no soy para estudiar la palabra. No, yo no puedo. No te das cuenta que estás aprisionado, aprisionada. Que si no buscas la palabra no vas a aprender nunca. Si no buscas la palabra no vas a saber cuál es tu propósito en el Señor. Pero no, yo estoy bien así. Eso es Madián, conformarte, conformismo. Madián es no querer aspirar a más. Madián es no ordenar tu economía. Es decir, bueno, ¿qué va a hacer? De algo tenemos que morir, decimos. Madián es vivir endeudado. Madián es empezar a sacar tarjetas por todos lados, ¿verdad? Eso es Madián, no te deja avanzar. Siempre estás detrás de la zanahoria y nunca la vas a alcanzar, porque vivimos aprisionados, vivimos con una mente así. Nunca podemos lograr nada. Ahora me entiende qué es Madián, más práctico. Solo si vencemos a Madián podemos avanzar y cumplir el propósito de Dios. Pero ¿cómo vencemos a Madián?
¿Cómo vencemos? Si esta noche puede ser un punto de partida en tu vida, de comenzar a liberarte de Madián. Tantos años, tanto tiempo te ha tenido aprisionado, pero esta noche puede haber un cambio, un corte. Porque Gedeón significa corte. Hasta acá llegaste, Madián. Hasta acá me estuviste aprisionado. Pero hoy aquí yo le creo al Señor. Jesús se convierte, como decía, en nuestro Gedeón, que nos salva de Madián, ¿no? Nos da dignidad como Gedeón. Comienza a cambiar su mente porque se dio cuenta de que se encontró con el Señor, se encontró con el ángel de Jehová. Primero dudaba, primero decía, no puedo, soy chiquito, soy pobre, pero después dijo, es el Señor. Cuando te encontrás con el Señor, comienza a cambiar la cosa, comienza a cambiar la vida, vas a tener más problemas, vas a enfrentar a 135,000 con 300, pero ¿sabes qué? Va Dios con vos, y si está Dios, lo tenés todo, no necesitas nada más. Amén. Dale un aplauso si querés. Gloria al Señor. Nosotros podemos formar un carácter genuino en el Señor. El Señor no solamente nos salva, nos ha dejado su Espíritu Santo para guiarnos. Su Espíritu Santo para avivarnos, para decirnos, para mostrarnos las cosas que debemos cambiar, de cómo le debemos agradar a Él la vida cristiana. No se trata de cuántos pecados tengo que dejar o de mirar lo que tengo que dejar, sino de cuánto quiero conocer a mi Señor y enamorarme cada vez más y más de Él. Porque yo cuando me lleno del Señor, ya no estoy mirando qué voy a dejar, sino que me estoy acercando, me estoy llenando del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no estoy pensando en que si dejo o no dejo, que si voy o no voy, sino que me estoy entregando al Señor. Amén. Y así cambia nuestra vida, nuestro carácter, hermanos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. A veces Madián también es participar de grupos donde no son de bendición para tu vida. A veces no parece nada raro. Yo estoy, pero no hago nada. Yo no participo. Pero todo eso, hermanos, va trabajando y de repente opinamos como opina la mayoría del grupo. Opinamos y hablamos, usamos las mismas palabras vulgares. Eso es Madián. No te das cuenta, pero Madián está en todos lados. Y necesitas liberarte de eso. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos ser personas fieles a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos en un proceso? Sí. Pero cuando viene la palabra necesitamos obedecer. Amén. Dios usó a Gedeón para vencer a Madián. Y nos deja algunas claves para que nosotros también podamos lograr la victoria. ¿Cómo vencer a Madián? Primero, ¿qué hizo Gedeón? ¿Y qué hizo Israel? Dice que lo había entregado 7 años y estaban cansados, podridos de ser saqueados todo el tiempo. Israel dice que se arrepintió. ¿Sí? Primero, debemos arrepentirnos de haber escuchado a Madián más que al Señor. De haber dejado esclavizarnos por Madián en lugar de poner al Señor en primer lugar. A veces nos creemos hábiles para algunas cosas, ¿no? Y creemos que burlamos a Dios, que nadie se va a dar cuenta. Pero Dios es Dios. Después no podemos decir, no sé qué pasó. No sé por dónde se me va todo. No sé por qué no avanzo.
cuando te pones a mirar, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te moves? ¿Qué haces? Te das cuenta que hay Madián en tu vida. Toda restauración parte de reconocer nuestro problema, de pedir perdón al Señor en sincero arrepentimiento y apartarnos de todo lo que tiene que ver con Madián. Primero el arrepentimiento para lograr vencer. Primero reconocer, ¿no? Sincerarse con el Señor y decir, no te voy a engañar, Señor, a vos. Decir esto, y también aquello, y esto, y lo otro, ¿verdad? Y cuando pasó eso, Gedeón se encontró con el Señor, ¿no? Y allí Gedeón restauró su relación con Dios. Y así pudo salir de todos esos pensamientos y luego vimos cómo fue cambiando su actitud, su forma de pensar. Ahora ya no era chiquito pobre, sino era alguien que convocaba a gente para la guerra, que pensaba, que organizaba, que iba para adelante. Además debemos restaurar nuestra relación con el Señor, que nos da fuerzas a través de su Espíritu Santo para vencer la carne, ¿verdad? Y desarrollar otro carácter, ¿no? ¿Qué carácter? El carácter de Cristo. Amén. De ser como Él es, de aspirar, de anhelar ser como Él es. ¿Y dónde aprendo el carácter de Cristo? Acá. Acá y acá, doblando las rodillas delante de su presencia. Esa es la receta. Allí el arrepentimiento, allí el recomponer tu relación con Dios, el ordenar el altar. Por eso es importante tener un lugar para encontrarte con Dios. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Y la última es obediencia. Él fue obediente, porque ahora había que ir a la guerra, ya está, ahora cambió la actitud, me encontré con el Señor, hay que avanzar, y ahora ¿cómo? No, voy a hacerlo con mis habilidades, con mis pensamientos, con mis ideas, no, con las ideas del Señor, con los planes de Dios. Pero yo junté 32,000, Señor, no, pero van a ir 300. Para que no digas por lo cabeza dura que sos, Ariel, de que fue por tus ideas o por tus estrategias, sino que fue por mi mano que los guió y les dio la victoria. Dice el Señor. Amén. ¿Cuántos se pueden poner de pie en esta noche? Invitar a mis hermanos. Pero bueno, Dios nos da las claves para vencer, ¿verdad? El Señor nos muestra cómo vencer. Y en esta noche podés o hacer caso omiso, ¿no?, de lo que Dios ha hablado y seguir aprisionado, esclavizado por Madián. O podés decir, Señor, heme aquí.
Señor, quiero escucharte, quiero obedecerte, quiero recomponer mi relación contigo. Quiero descubrir cuál es el propósito por el cual tú me has llamado. O quiero avanzar en ese propósito del cual tú me has llamado y me lo has revelado. Algunos ya saben qué es lo que Dios va a hacer en su vida, pero no pueden avanzar porque están aprisionados por Madián. Dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, para cerrar, pues aunque andamos en la carne, versión Reina Valera 1960, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ya no vivimos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dice la otra versión lenguaje actual, los mismos versículos. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice lo mismo. Es verdad, en otras palabras, ¿no? Es verdad, dice, que vivimos en este mundo. Dice, pero no actuamos como todo el mundo. Dice, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Amén, hermanos. Tenemos unas armas que son espirituales que el Señor nos dejó. Ya no seamos más esclavos, no estemos más aprisionados por las cosas, por Madián, por este espíritu que no te quiere dejar avanzar. Cuando detectes algo, eso es Madián, que no te deja avanzar, que te quiere llevar a actuar como hace el mundo, como vive el mundo. Pero Dios nos ha llamado a otro camino. Nos dio otras armas que son espirituales, que podamos cada día aprender en la presencia, en la guía del Señor, a usar esas armas espirituales. Arrepentimiento, recomponer nuestro altar, nuestra relación con Dios y obediencia al Señor.